Shalom amigos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video de hoy quiero continuar esta reflexión en base a la noticia de estos días, el día de ayer, con el fallecimiento de el Papa Francisco y el video que publiqué donde compartí con ustedes esa experiencia de cómo tuve esa revelación de la muerte del Papa desde el mes de junio de 2024 y como saben, un vídeo que publiqué hace 2 meses, el 19 de febrero, donde lo anuncié públicamente. Lo guardé para mí por muchos meses, hasta que en su momento, 2 meses atrás, lo anuncié y lo dije claramente. La muerte del Papa será dentro de un año. El vídeo que publiqué ayer fue para más que nada una confirmación de esa revelación, profecía, no sé cómo llamarlo, son ese tipo de revelaciones donde claramente pues viene un espíritu y te habla y te dice claramente, como sucedió conmigo mientras me encontraba en Roma, esa voz que me dijo, ve a la audiencia con el Papa porque el Papa va a morir dentro de un año. Yo cuando hice lo anuncié públicamente, por supuesto es una noticia muy fuerte y siempre uno tiene que tener cuidado con estos temas porque le voy a decir, uno no es adivino, uno no es profeta, son ese tipo de cosas que uno no busca, pero que así es como sucede en el mundo espiritual. Te llegan ese tipo de información, vienen espíritus, te hablan, te dan ese tipo de detalles. Yo agregué incluso en ese video que publiqué hace 2 meses, esa certeza con la que hablé del fallecimiento del Papa, pero también se lo comenté a mi familia, todos los detalles. Y bueno, en ese vídeo yo no solamente hablé de la muerte del Papa, yo dije algo más. Yo en ese vídeo de hace 2 meses dije también no solamente lo relacionado con la muerte de Papa Francisco, también anuncié y dije que el Papa será santo, lo van a nombrar santo, y dije también que será rápido, que será pronto. Tal vez la, la persona que más pronto denominen santo, no lo sé, eso ya estoy yo especulando, pero lo que sí puedo decir y lo anuncié en ese vídeo es la muerte y de que lo van a hacer santo y que va a ser a un proceso pronto, porque es una persona, lo anuncié y lo dije en ese vídeo, que es una persona que aún en vida ya da aire de santidad, de que muchas personas en vida incluso lo consideran alguien de una santidad muy grande. Y en ese vídeo anuncié que el Papa lo van a hacer santo y por eso estoy haciendo este vídeo, para reafirmar ese testimonio donde tuve esa revelación de que tenía que también hacerlo público y anuncié su muerte, pero también dije así, el Papa Francisco lo van a canonizar como santo de la iglesia y pronto, rápido, un proceso que tomará a muchos por sorpresa. Y aquí estoy reafirmando esta afirmación porque así va a acontecer. Papa Francisco lo van a canonizar y va a ser santo. Vuelvo a decir, ya para muchas personas lo es, porque hay muchas personas en el mundo que aún vivo el Papa y la gente hace peticiones en su nombre, pide en su nombre. Así que en su momento lo anuncié hace 2 meses atrás y lo vuelvo a decir hoy. El Papa Francisco va a ser canonizado y va a ser pronto, rápido. Y digo pronto y rápido dentro del contexto del tiempo que toma que una persona lo hagan santo. Eso es lo que me refiero con prontitud. No es que mañana o la semana que viene ya va a ser santo, no. Me refiero que va a ser rápido, pronto, para el tiempo que toma a alguien que lo canonicen. Pero aún así va a ser pronto que la gente va a darse cuenta y va a decir, wow, qué rápido, alguien santo. Así de pronto va a ser algo sorpresivo por la rapidez.
en que se va a anunciar por la iglesia de que es santo. Así que eso lo anuncié hace 2 meses atrás y lo vuelvo a anunciar en este vídeo, volviendo con esos detalles que en ese vídeo que publiqué sobre, les decía, esa revelación que tuve en Roma, claramente esa voz que me habló del fallecimiento del Papa dentro del plazo de un año. Y les decía, eso fue en junio del 2024. Yo hice el vídeo públicamente en febrero de 2025. Quiere decir que lo guardé para mí todos esos meses. Realmente lo compartí con mi familia, con mis amigos cercanos, ellos sí lo sabían. Pero públicamente me refiero, no lo anuncié sino hasta febrero de 2025. El vídeo está ahí, lo publiqué en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en todos sitios, WhatsApp, sobre la muerte del Papa, claramente, sí lo anuncié. Y también dije así, será santo y lo van a canonizar con una rapidez impresionante. Y lo vuelvo a afirmar en el vídeo de hoy. Todo esto es un testimonio de fe del poder divino, del poder de Dios. Así que aquí estoy haciendo este vídeo nuevamente como testimonio de este hecho. Descanse en paz el Papa Francisco. Muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel.